No. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Un sábado más en nuestro espacio entre mujeres y hombres, un libro, una historia, por supuesto acompañada de mis colegas venezolanas escritoras, Virginia Van der Dis, Arlenis Vallés y quien les habla, Luisa Teresa Hernández. En este sábado maravilloso tenemos como invitada a la escritora Sandra Patricia Cortés desde Ecuador. Antes de darle el pase a esta maravillosa escritora, pues vamos a leer un poquito sobre ella. Así que atención, por favor. Escritora Sandra Patricia Cortés Ramos nació en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, un 19 de diciembre. Desde niña se destacó en su escuela y colegio, recibiendo diversos premios por su excelente conducta y aplicación, siendo siempre la mejor en todas sus etapas de estudio. Le fue otorgado el premio de Martín Fierro y una medalla de oro por escribir la poesía y pensar que esto es vida, me dije. Y relatos para niños como La niña de las manitos frías, entre otros. En honor a las 8 excelentes estudiantes que lograron muchos adelantos y progresos en su colegio, fue erigido un monumento donde se encuentra el nombre de la autora, Sandra Patricia Cortés. Estudió lengua y literatura en la Universidad Estatal de Guayaquil en el año 1978. Luego, en Sevilla, España, inició su carrera de medicina en 1980, la cual tuvo que interrumpir. En el año 1982 obtuvo el título de programadora de ordenadores en lenguaje COBOL. En Italia moderna estudió el idioma italiano y completó su carrera de técnico en comercio exterior en el 2003-2005. En Alemania terminó su carrera como traductora simultánea del idioma alemán, español, italiano, trabajando para diversas entidades gobernativas de Alemania. Actualmente es la fundadora del Centro Cultural Literario Internacional CCLI, con sede legal en, no sé si lo voy a pronunciar bien, Düsseldorf, Düsseldorf, Alemania. Además, toda esta trayectoria Además de toda esta trayectoria que tiene esta maravillosa mujer, Sandra Cortés es la escritora de los libros Corrupción, un enemigo silencioso, y también del libro Diversidad de un mundo, historia de una vida en mundos diversos. Bienvenida a nuestro espacio, la escritora Sandra Cortés, Entre mujeres y hombres, un libro, una historia. Bienvenida. Gracias. Hola, buenas noches a Virginia, a Lenny y Luisa Teresa. Quiero agradecerle de todo corazón la oportunidad que me dan para poder presentarme aquí y presentar mis libros también y poder tener contacto con todos aquellos que nos escuchen, todos aquellos lectores que van más allá de solamente leer, sino de investigar, de aprender o de enseñar también con nuestros libros, con nuestras historias, con nuestros relatos. Muchas gracias y bueno, pues aquí estoy para lo que deseen. A ti, mi amor. Te dejo con mi compañera Arlenis. Bueno, para mí es un inmenso placer, Sandra, tenerte en nuestro espacio, una chica guapa del Ecuador, pero que vive por allá, en ese frío de Alemania. Pero me encanta tu historia, tu vida, de poder viajar, aprender idiomas. Ahora también te dedicas a hacer traducción
simultánea, italiano, alemán, español, pues maravilloso. Quedé fascinada con tu currículum. Pero además de eso, más fascinada con el libro, Corrupción, un enemigo silencioso. Y yo, Dios, pero vamos a ver de qué se trata. Cuando dices corrupción, estoy creyendo que vas a hacer referencia a la parte solamente de dinero, de las estafas, de todo eso, lo que tiene que ver con política. Y me llama muchísimo la atención que también abordas temas crudos como de traición, engaño a nivel de engañar a las personas de un país a otro por situaciones que tengan que vivir. Aquí va mi pregunta. ¿De qué manera crees tú, Sandra, ya que la manera de corromper de verdad es amplia, diversa, y me encantaría, esa también es la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿De qué manera crees tú, cómo podemos o cómo puedes tú decirnos cómo sensibilizar a la humanidad para controlar un poco esto de la corrupción? Porque está llegando un punto, y eso también me ha movido a mí mucho aquí en mi país, Venezuela, la corrupción, que llega a ser normal, llega a ser, muchas situaciones de corrupción llegan a ser normales y la gente lo comenta como si fuera normal. ¿Cómo crees tú que debemos atacar ese flagelo que nos está carcomiendo? Bueno, primero quiero mencionar que lo que me motivó a escribir todo este libro, es un libro breve, pero que tiene 11 historias, relatos diversos sucedidos en diversos países, es que yo también fui una víctima de lo que es la corrupción. Dos historias de estas están escritas en este libro. Y desde luego, uno cae en este mundo silencioso, porque es de verdad silencioso, porque se presenta allí en el momento que menos lo pensamos, menos lo esperamos, y nos sorprende, nos ataca. Y entonces nos ataca de manera así sorpresivamente, ¿no? Que no vemos un camino de salida, ¿no? Entonces, o nos sometemos o tenemos que sufrir o no sabemos cómo. ¿Por qué no sabemos cómo? En el caso mío, por ejemplo, ¿no? El temor fue uno, la inocencia, ¿no? Porque como dice Mercedes Sosa, ¿no? Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente, ¿no? Y es así, la inocencia de la gente, sobre todo adolescentes, jóvenes, mujeres que recién se abren un camino y se encuentran tal vez con hombres que son autoridades o tal vez con administraciones de sus propios trabajos donde tienen ese peso, digamos, porque son mujeres y los hombres predominan también, ¿no? Predominan, ¿por qué? Porque desde los años de la antigüedad ya han tenido ese poder de autoridad y de dominio y de querer um, hacer o deshacer como ellos se les ha permitido. Entonces, ¿cómo combatir? Me dices, ¿no? ¿Cómo combatir? Yo pienso que si desde nuestro hogar, ¿no? Digo, desde nuestro hogar, nosotros instruimos a nuestros hijos de una manera abierta, hablamos con nuestros hijos de una manera abierta, de una manera sincera, todo lo que está allá, afuera, todo lo que nos espera, sin hacerlos atemorizar o sin hacerlos entrar en un terror o en un mundo de horror, podemos hablar con ellos todas las cosas que pueden suceder, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí me sucedió en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo me rompí la mano, el hombre miliardario, con mucho dinero, ningún abogado me quería atender, hacer la causa, hacerle el juicio, ¿no? Y claro, entonces yo me quedé allí, yo digo, no puede ser, no puede ser, o sea, y claro, y te ponen por otro lado las mismas autoridades que están apoyando a estos potentes con dinero,
Estas mismas autoridades te dicen, bueno, estas alternativas te podemos dar y te podemos ayudar de esta forma. Entonces no te queda otro camino que decir, bueno, acepto. Pero ellos están en conocimiento de todo lo que está sucediendo. Lo conocen perfectamente y lo aceptan y lo toleran, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ya comenzar desde casa con nuestros hijos, sea mujer o un varón, y enseñarlos, educarlos este camino, digamos, este camino, o advertirles lo que puede suceder, lo que podría suceder, sí, esto. Entonces, también tiene un juego mucho con la honestidad de la persona. La persona honesta jamás va a caer o va a ceder, como se puede decir, a formar parte de una corrupción. En mi caso, yo fui una víctima, sí, yo fui una víctima y me tuve que quedar así, pero también podía haber seguido y luchar verdaderamente y atacar a esa persona, pero me quedé allí, ¿no? Me quedé allí, una, por mi enfermedad del brazo, dos, por mis hijos, porque era madre que trabajaba, mi esposo, entonces me quedé allí. Pero no hubo ninguna entidad, ningún grupo de abogados que digan, vamos a apoyarte porque tu causa es justa, tu causa es buena y necesitas de verdad hacer valer tus derechos, ¿no? No, no lo había, no lo encontré. Y aquí en Europa, no lo encontré, ¿no? Eso fue hace muchos años. El segundo caso, soy víctima por segunda vez aquí en Alemania. Yo me caí el año pasado en un transporte de tranvía, me caí y fui a dar en un abismo profundo de la parada del tranvía, más de 1 metro. Para mí, yo soy 1,62 m. Me caí allí, no, porque tuvo defecto la puerta y no se unió, se puede decir, la rampa que une a la parada con el tranvía. Entonces, al dar el primer paso, me caí. Y bueno, porque yo era la primera pasajera que tenía que salir. Entonces, no me podía levantar. Unos jóvenes musulmanos acudieron a ayudarme de afuera, del externo. La gente de atrás se escapaba, se iba por otro lado. No me ayudaron en absoluto, ¿no? Entonces, el chofer tampoco del tranvía tampoco salió a ver, en nada. Me preguntaron, señora, ¿se puede levantar? Le digo, no, no puedo caminar. Llamaron a la ambulancia. Bueno, habían videocámaras, etcétera, ¿no? Eso está mencionado en el libro. ¿Y qué pasó? Le preguntaron al chofer y él estuvo ahí en esa parada. Nunca un tranvía se para 6 minutos en una parada, nunca, a no ser que tenga problemas técnicos. Y ese hombre estuvo allí parado, ese tranvía estuvo allí parado más de 6 minutos hasta que vino la ambulancia, ¿no? No, la ambulancia tardó más. Entonces, cuando lo interrogaron al hombre que también es un hombre común como cualquier otro, dijo que no había sucedido nada. O tal vez lo obligaron los mismos del Rheinbahn, la organización, porque el Rheinbahn es una empresa muy potente, muy aquí en toda Alemania, o entonces, o tal vez por temor a perder su propio trabajo, dijo, no pasó nada, yo no vi nada, no acudió a ayudarme. O sea, el sentimiento de amor al prójimo en absoluto fue el egoísmo sobre sí mismo de no perder su trabajo, ¿no? Entonces, aquí en esto hay muchos sentimientos, muchos factores en juego. ¿Cómo poder evitar caer en una cosa como esa? Nunca me indemnizaron. Yo estuve como 6, 7 meses con dolores. Hasta ahora tengo dolores en la rodilla. Me dañé los 6 dedos, esto de acá. Bueno, se me arrancaron todas las uñas. Fue horrible. Fue horrible. Y bueno, y me escribieron una carta diciendo que no habían vídeos, y habían vídeos, que no habían vídeos que demuestren eso, y que el chofer lo habían interrogado y que él no había visto nada. Entonces todo quedó allí, todo quedó impune. Y yo le digo, y la ambulancia que llamaron, y todo quedó así, impune, ¿no? O sea, por mucho que reclamé, y por mucho que, contacté a 3 abogados y me dijeron, no, nosotros trabajamos para el Rheinbahn, o sea, la empresa de transportes, y no quisieron aceptar nada. Entonces,
Es una cadena, es una cosa, esto es corrupción. En una forma diversa, presentada diversa, pero es corrupción. O sea, la corrupción es un mal generalizado en todo el mundo. ¿Ya? Pero ¿por qué está generalizado en el mundo? ¿Por qué? Por la ambición, el poder, el dinero, el egoísmo. Son sentimientos dañinos, pero ¿de dónde parten esos sentimientos? Desde la crianza de un ser humano, desde la crianza, desde su hogar, ¿no? Si los padres, nosotros como padres, crecemos a nuestros hijos con sus valores y principios morales, pues jamás cometerán un acto de corrupción, jamás lo harán, ¿no? Y luego, pues las organizaciones, ¿no? Que sean en ciertos países, no te hablo de los países potentes, porque son los países potentes los que se atreven a tratar a un ser humano de esa manera como fui tratada yo, ¿no? Entonces, y les escribí al Rayman, pues ustedes, la historia que me ha sucedido con ustedes, lo voy a publicar, y lo he publicado. Y seguiré publicando todo lo que aquí suceda conmigo o con cualquier otra persona, y seguiré una serie de estos libros, ¿ya? Mencionando, hasta que en algún momento, porque aquí realmente no hay organizaciones, por mucho que hablan y hacen imágenes tras imágenes de ayuda y de que te podemos salvar, al final están siempre con ellos, están siempre con el poder, con los más grandes, con los más potentes, ¿no? Entonces, Ya estoy viendo que pensé que era un flagelo más latinoamericano y mira, no, está en el mundo, tal cual no, como, por eso es que me pareció sumamente interesante tu libro, porque muestra la realidad mundial, la falta de humanismo, la falta de valores, la falta exacto, de ser humano. Nos exacto, del ser deshumanizamos, humano, nos exacto, deshumanizamos. exacto, eso es. Sandra, de verdad, qué interesante todo esto que acabas de comentar, pero voy a darle un giro energético a mi intervención y voy a preguntar, la niña poeta, y pensar que esto es vida, me dije. Cuéntame de esa niña que escribió poesía. Bueno, yo tenía 9 años, vivía en un barrio, en mi libro Diversidad de un Mundo menciono este barrio muy pobre, pero había allí la fila de 7 casas así, todas de caña, y otras 6 o 8 casas así, casitas de caña en L, en forma de L, y ahí en el centro había pues una iglesia muy simple, muy sencilla, y párroco, el sacerdote, yo no soy más católica, ¿no? Lo, lo, lo tengo que decir. Pero bueno, en aquella época era una niña que creía. Y el párroco pues organizaba junto con las monjas del convento que estaba en la ciudadela ferroviaria donde estaban los ricos, porque San Pedro era un barrio muy pobre, que separado por colinas, y al otro lado pues una ciudadela ferroviaria de gente muy rica, y ahí estaba el convento de las monjas. Entonces ese párroco con las monjas pues organizaban siempre concursos para motivar a los niños. Y bueno, pues yo ya desde la escuela a mí me gustaba mucho escribir poemas, escribir. Y claro, a mí me motivaba mucho eso que yo vivía allí, ¿no? La pobreza, eh, el ver mucha gente sin saber leer, escribir, ¿no? Una vida así tan triste a veces, ¿no? Sí, teníamos nuestra alegría, pero era más tristeza que alegría, ¿no? Y claro, me inspiró a escribir todo eso. La niña de las manitos frías, bueno, porque esa soy yo, esa soy yo. A mí me gustaba en la casita de caña, siempre en las ventanas, ponerme cuando llovía, porque no habían canalizaciones, teníamos que ir con baldes a coger el agua, a recoger el agua en el centro, donde estaba la iglesia, la capilla esa, ahí había una llave general donde íbamos los niños a coger agua. Y cuando llovía, pues teníamos
esos canales que te llevan a los tanques para recoger las aguas. Ujú. Y bueno, pues entonces yo ponía mi mano afuera y me la dejaba mojar y bueno, y soñaba. Soñaba con muchas cosas y me gustaba el olor de la lluvia y la tierra, porque era tierra lo que Rico, era sí. un olor Muy no rico. lo sé, muy bueno, me gustaba muchísimo, sí. Y allí al pie de ese barrio, pues corre, porque está todavía un brazo de mar que llevaba la brisa, ¿no? Llevaba la brisa y del mar, ¿no? Era una cosa, no puedo Lindo. olvidarlo, lo tengo muy dentro de mí, sí. Ay, qué lindo, Todo Sandra, eso que quiero. de verdad que lindo. Me encantó compartir este instante contigo, pero te dejo ahora con mi compañera Virginia Vanderbilt, que, bueno, le toca a ella. Gracias, 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 mi amor, gracias, de verdad, Muy buenas maravilloso. noches, Sandra. Qué gusto de verdad tenerte en nuestro programa. Bienvenida. gracias. La verdad que a mí, igual que a Arlene, me pareció muy interesante tu libro de corrupción y mis preguntas pues se basan en ese libro. Me gustaría saber si ha cambiado tu percepción de la corrupción después de recopilar todos esos testimonios y escribir sobre las experiencias de esas víctimas. La percepción Sí, de la corrupción, debo de decir que la corrupción en sí, como persona, la he vivido ya, ten- he sido obligada a confrontarla desde pequeña, ¿no? Hasta ahora la estoy confrontando. Eh, y claro, es una cosa que antes era poco, pero está creciendo como un monstruo gigantesco. Está creciendo, es una cosa como una locomotiva sin freno que va y va a una velocidad increíble, ¿no? Y nadie lo detiene, o sea, esa es mi percepción actualmente, pero pienso que si cada individuo pone de su parte, cada familia, cada hogar pone de su parte en crecer hijos, personas, seres humanos, crecerlos con mejores valores y principios morales, ¿no? Para que cuando sean adultos, porque de niños y adolescentes no cometen eso, es cuando ya son adultos y digo hombre y mujer, ¿eh? Porque en la corrupción hay sí, ambos sí, sexos. claro. Dentro de la corrupción hay ambos sexos. Entonces, cuando ya son adultos, entonces, si han crecido con la ambición del poder y del egoísmo y de no me interesa el prójimo, ¿no? Entonces, son capaces de llegar a eso, ¿no? Son capaces de llegar y no les importa pisar a quien sea, ¿no? A pisar a quien sea y derrumbar lo que sea con tal de obtener eso. Entonces, me doy cuenta, como ya una mujer de 64 años, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros adolescentes se enfrentarán con un mundo caótico en este sentido, ¿no? En este sentido, porque y no sabrán cómo defenderse si no están advertidos, si no están preparados, ¿no? Entonces, el crecerlos con los principios y valores morales justos y crecerlos con las advertencias, ¿no? Las advertencias, lo que los puede esperar allá y lo que ellos tienen que decidir como seres humanos, el bien, porque es lo que uno tiene que hacer, el bien para uno mismo, para la propia familia, para los demás. Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, si crecen esos adolescentes, esos jóvenes, ¿no? Esos niños, crecen adultos, pues los resultados serán buenos, los resultados serán buenos y recogerán pues frutos buenos en ese sentido, que no tendrán problemas de caer o de cometer un acto de corrupción, ¿no? Porque, Claro. como repito, pueden ser víctimas como pueden ser participantes. En el caso del chofer del tranvía, él apoyó un caso de corrupción y fue participante, a pesar de ser una persona normal, de familia normal. Sin embargo, por no perder su trabajo, dijo, no he visto nada.
¿no? Y no le importó nada. Ni siquiera el que me había hecho daño, porque vio, ¿no? Entonces, así como esos casos simples, como también hombres de poder, que están, hombres, digo, hombre y mujer, ¿no? De que están a un nivel más alto, ¿no? Si así nomás se les hace tan fácil decir, no, yo no vi nada, no vi nada, toma, aquí te doy esto y hazme esto, eh, ¿qué te puedo decir? Esa es la forma más fácil, ¿no? Tengo el dinero, Claro, yo con el dinero puedo hacer lo que quiera y si a este de aquí no me sirve, pues por ahí lo elimino o lo saco del camino y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, no. ¿Por qué claro, tiene que suceder, por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué tenemos que convertir un mundo, una sociedad así, caótica, catastrófica? ¿Por qué? claro. Fíjate que, sí, que tienes razón en mucho de lo que dices, ¿no? Que realmente desde casa, desde cómo uno cría a los hijos, pero es bastante difícil, te digo porque yo escribí un libro sobre eso, ¿no? Justamente, hacer el cambio desde casa, desde que son pequeñitos. Pero también es verdad que cuando, aunque les des los valores, ¿verdad? Aunque le inculques los valores y lo enseñes por el camino correcto, llega un momento de la vida y la sociedad que te da a muchas personas, no a todos, pero a muchas personas le da un vuelco. Entonces mi pregunta es, en tu opinión, ¿qué pasos concretos puede tomar la sociedad para cambiar la corrupción a nivel personal o colectivo, basándome o basándote tú en lo que has aprendido durante la escritura de tu libro? Sí, bueno, yo aquí hice búsquedas, ¿no? Te digo que hacen falta organizaciones que puedan defender a personas inocentes, víctimas de corrupción. Hacen falta esas organizaciones. ¿Y por qué Pero no las se hay, busca? ¿eh? Las hay, pero no funcionan. Exacto, eso es lo que iba a decir. Y si están, mm, terminan siendo, ¿cómo se dice? Cómplices, Ajá, cómplices de lo que es el autor de la corrupción, ¿no? De ujú, lo que es el principal, ¿no? Del corrupto, ¿ya? Digamos así. Entonces terminan siendo cómplices. Y al final la persona queda allí. Pero tenemos que unirnos, tenemos que claro. unirnos. Existen organizaciones, sí, es verdad. Aquí en Alemania no hay muchas, no hay muchas, por el temor, el temor. Ya en la política alemana ya se ve mucha corrupción. Actualmente realmente se ve mucha corrupción En el mundo, en todos los en el países. mundo. Exacto, sí, sí. Pero lo que te digo porque yo llegué en 1983, no era una situación como la que se ve ahora. Mm, No, no, no se ve. Entonces, bueno, em, por ejemplo, fortalecer las instituciones, crear y mantener instituciones fuertes e independientes que puedan supervisar y hacer cumplir las leyes contra la corrupción. Es muy fundamental esto. Transparencia y acceso a las informaciones, por ejemplo, promover la transparencia en las operaciones gubernamentales y empresariales y garantizar que la información sea accesible al público. Muchas de las informaciones son controladas, ujú, son controladas, ¿no? No, no dan a conocer tanto a la gente o dan a conocer solo lo que ellos desean que la gente conozca, que la gente se informe, ¿no? ¿Ya? claro, Eh, Educación y concienciación, que es lo que yo dije, ¿no? Desde el hogar, pero también educar a la población sobre los efectos negativos de la corrupción y cómo pueden denunciarla. Es una cosa crucial, fundamental, ¿no? mental. Cómo poder denunciarla. En mi caso, yo denuncié, yo traté y luché, desde luego, pero me dejaron sola, estuve sola, ¿no? Pero si yo continuaba y buscaba organizaciones que tenía, ya después lo dejé, o sea, abandoné completamente, porque a veces uno dice, estoy un año luchando Sí, contra la corriente o
oyendo, corriendo detrás del aire, ¿no? y sin resultados, ¿no? O protección a denunciantes. En este caso yo le dije escribí la historia allí, denuncia lo que te ha sucedido, denuncia, no tengas ningún temor, búscate una amiga, búscate a alguien que te acompañe y hazlo. Lo hizo. O sea, yo la motivé y lo hizo. Lo denunció. Y bueno, le mandé mucha documentación, mucha información y lo hizo. O sea, tenemos que, cuando conozcamos un No caso de esto, callarnos. No exacto, callarnos. apoyarnos, ayudarnos, ¿no? No dejar Ujú. allí esa persona en el aire a que sufra, porque si no lo hemos sido, si no hemos sido víctimas, en algún momento lo seremos, o serán tus Sí, hijos, o serán tus nietos, claro. ¿no? Sí, sí. Así Ya. es. Muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho, súper interesante. Habría muchas preguntas más para hacerte, pero bueno, te tengo que pasar con Luisa para que termine la entrevista. Vale, gracias Gracias. a ti, gracias. Realmente me encanta escuchar todo lo que estás diciendo, todo lo que estás expresando, porque, wow, siento que eres una mujer muy... oye, chica, yo a veces aquí escuchándote, porque tú no estudiaste para abogada, ¿ah? Porque es que tú eres una mujer que, uy, Naguará, las injusticias no las toleras, o sea, es una cosa que de verdad o sea, es algo muy impotente, ¿no? La impotencia que tú sientes, no solamente por tu caso, porque sé que sabes de otros casos, sabes de otros casos. Entonces, yo siento como lo acabas de decir, luchas contra la corriente y luchas contra la corriente y hablas y protestas y sientes que como que no te escuchan y eso de verdad que, oye, lleva a un punto, a un nivel de que uno dice, wow, pero es en serio cómo está la humanidad, cómo está nuestro mundo. ¿Ah? O sea, que nadie está por nadie, nadie le tiende la mano a nadie, o sea, es una cosa terrible lo que estamos pasando a nivel mundial, ¿verdad? Y de realmente, pues tu libro, o sea, tiene muchas entradas de las cuales las personas, pues, al leerlo deben digamos, de ir concientizándose y deben de ir defendiéndose y deben de ir, es una herramienta, porque realmente tu libro es una herramienta, ¿entiendes? Para que las injusticias ya paren y que las personas hablen, porque eso es lo que pasa, que cuando nos quedamos callados, no decimos nada, entonces digamos como que no tenemos la herramienta, pero tu libro es una herramienta. Y de verdad hay que recomendarlo para que todos los que nos están viendo, escuchando y se metan en tu plataforma, compren ese libro, porque realmente tiene algo demasiado importante y que tú lo quieres, ese es un legado que tú estás dejando, un legado muy importante, muy grande. Quiero decirte una pregunta. Vamos a salirnos de la parte del libro. Bueno, vamos a entrar con el libro, pero con una pregunta muy chévere referente a esa fundación que tú tienes, esa fundación, Centro Cultural Literario Internacional CCLT. ¿De qué se trata? Cuéntanos. A ver. Y bueno, el Centro Cultural Literario Internacional lo he fundado hace 2 años, sí, 2 años. Somos apenas 20 miembros en este momento. Yo pienso, pero digamos, en este momento a mí lo que me interesa es, perdona, yo soy muy sincera, ¿eh? No Claro, me interesa la cantidad, pero me sí, interesa la cualidad de las personas que forman correcto, parte de mi centro. correcto. Entonces, tengo escritoras fantásticas como Arianis Núñez de Panamá, escritora como Teresa Quintero de España, tengo escritoras bueno, Raúl Garrido forma parte de la organización de la ONU, es peruano. Tengo Dacio Sosa, bueno, es un poeta, pero escribe muy lindo. Bueno,
tengo muchísimos escritores excelentes, Nora Cutinella de Uruguay, o sea, eso es internacional, ¿eh? Paraguay, Uruguay, Perú, México, Venezuela, Panamá, España. Bueno, poco a poco estoy organizando. Quiero trabajar, hace poco hablé con Onelise Brochero, no lo sé si la conocen, ella vive en Italia, es venezolana también, tiene el programa Mujeres Empoderadas, pero ahora tiene Monarca. Pienso trabajar en colaboración con Monarca, con el grupo Monarca, para poder apoyar más a mis colegas escritores. O sea, yo, por ejemplo, yo los ayudo en las cuestiones de lanzamientos, en las cuestiones de editar los libros en Amazon. Organizo concursos 2 veces al año, o sea, con dinero, ¿no? Eh, Siempre, porque el decir, le doy un diploma, a veces no basta, pero, por ejemplo, algo de dinero para que ese escritor también tenga su material, tenga sus medios también para poder continuar, escribir, ¿no? Es importante. No, lo digo por mí misma, porque, por ejemplo, ahora mismo yo tengo mi computer, ya tiene 10 años, le digo a mi esposo, ya necesito mi laptop, tengo que verme un laptop. O sea, siempre, y porque lo puedo mover a todas partes, puedo escribir, puedo tenerlo encima cuando estoy en la cama, escribir, pero el computer no lo puedo tras- trasladar de un lado a otro. Entonces, siempre un escritor necesita algo. Entonces, una motivación con algo de dinero también es algo bueno, ¿no? Es algo Eres bueno. una mujer muy humanitaria, siento que eres una mujer muy humana, muy humanitaria, te gusta ayudar. Y mira, tú tienes las herramientas que agarraste para estudiar, imagínate, italiano, español, los idiomas, o sea, todo eso te ayuda con este centro literario internacional, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, digamos de que, wow, estás haciendo algo muy positivo de verdad por los escritores y por todas aquellas personas que se animen a escribir, que se animen a lanzar su libro y bueno, te tienen a ti, tienen a otras personas que están en ese centro literario para ayudar y cooperar a que se sigan lanzando historias, a que se sigan lanzando historias, porque realmente la humanidad necesita de muchos testimonios reales, así como el tuyo, porque el tuyo realmente es un testimonio muy, pero muy real. Ahora, mi próxima pregunta es, ¿cuál es el mensaje que dejas a la humanidad para concientizar las injusticias, la corrupción y el egoísmo a nivel mundial? Bueno, es muy importante, digamos, que cada individuo, porque es a nivel individual, ¿no? El trabajo. Es muy importante que cada individuo, em, digamos, ponga de su parte en colaborar, en apoyar a personas en ciertas condiciones que caen inocentemente en trampas, porque a veces es como una trampa que te tienden, ¿no? Y que tú no, por eso digo, es un enemigo silencioso, porque uno no se da cuenta y en el momento menos pensado uno ya está allí, dentro de esa trampa, ¿no? Y que sí, la concientización de la persona, de cada individuo, hombre, mujer, de que sea en el trabajo, sea en la política, sea con las autoridades, incluso dentro de mi mismo centro cultural. Cuando yo veo cosas que no van, yo llamo privadamente a uno de los miembros y digo, bueno, esto no está bien, esto no está bien. Si te gusta, bueno, pues con, acepta los cambios, si no, pues bueno, ¿no? Entonces, y ser claros, pero también tratando de ser humanos, ¿no? Humanos en el sentido em, de hablar con la persona, ¿no? Sea que, en mi caso, por ejemplo, allí estuvieron personas que me ayudaron porque les nació de ayudar, porque ellos vieron la desgracia, ¿no? Impulsivamente lo hicieron, pero a veces que no tenemos que ver propio una desgracia, tenemos que ver a esa persona que está sufriendo silenciosamente y podemos a veces tratar de hablar con esa persona para saber qué es lo que lleva dentro, qué es lo que está sucediendo, si está siendo víctima o no, o por ejemplo dentro de un trabajo.
el bulismo también, el bulismo o en una escuela. Alumnos ya de 17, 18 años que sufren. En Italia, por ejemplo, yo supe muchas cosas que hacían a través de llamadas, de vídeos y cosas así, y obligaban a las muchachillas a hacer cosas que no tenían que hacer. Y todo eso ya es corrupción, ¿ya? Y para ganar dinero, porque mandaban esos vídeos uno a los otros. Entonces, todo eso ya es corrupción, porque ahí está de por medio el ganar el dinero y abusando más que nada de las chiquillas. O sea, es una cosa terrible, ¿ya? Y claro, fue denunciado y fueron castigados. Entonces, no tenemos que permitir, no podemos permitir en absoluto cosas como esa, o que suceden, o dejarla que crezcan como un monstruo, como está creciendo la corrupción en todo el mundo, ¿no? Porque no es solamente que los políticos hacen actos de corrupción o las autoridades, también en pequeñas organizaciones, o en escuelas, o en colegios, en todas partes, ¿no? Eh, no conté también, nosotros nos pasó en Italia, tuvimos una pizzería, ¿ya? Claro, allá funciona la mafia, pero nos inundaron el local, que no logramos trabajar como 3 días. Estuvo lleno de agua, o sea, una cosa terrible. ¿Y todo por qué? Porque no pagamos lo que ellos querían. Entonces, en todas partes se ven cosas Ay, horribles. definitivamente, mi querida Sandra, tú eres una mujer, de verdad que, mira, tú de verdad que has pasado muchos desafíos, amiga. De verdad que yo me quito el sombrero porque has pasado por muchas pruebas y ahí Eh, está, fuerte. ¿Ah? Bueno, mi amor, Así de verdad que ya el tiempo se nos acabó, ya el tiempo se terminó. Esto es un cuento de nunca acabar porque es un tema demasiado está, guau, pero profundo. Sí. muy profundo, sí, señora. ¿Y tienes el libro a la mano? ¿Lo puedes mostrar, por favor? Sí. Ah, mira qué bonito el libro ahora. Si supieran todo lo que está ahí adentro. Exactamente. Hermoso, Exactamente. pero léanlo, léanlo para que descubran muchas cosas. Bellísimo. Este ¿Dónde libro podemos conseguir este libro? ¿Dónde? ¿En qué plataforma? ¿Cuáles son tus eh, plataformas? sí, bueno, la principal plataforma es Amazon.de, que sería Alemania, pero también la encontrarán en Amazon.com, Amazon.es, España, México, Amazon México. Bueno, sí, por ahora esos. En Sí. redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles más manejas en este momento? En este momento, pues Instagram, Ajá. estoy en Instagram. No es que no los tengo, discúlpame que esto de las redes sociales no lo domino al 100%, no lo tengo en mente, ¿Estás pero en Facebook? ¿Estás en Instagram? ¿Y cómo te estoy buscan? en ¿Cómo te Facebook, sí, estoy en Facebook, estoy en Instagram, está aquí el QR, ¿no? Ah, es QR, Sí, ok. exacto. Y TikTok, pero en TikTok envío solamente vídeos así cortos, ¿no? Porque TikTok no. Sandra Es más, Cortés, ¿te buscan como Sandra Cortés? Sandra Cortés, sí, simplemente Sandra Cortés, exacto, Sandra Cortés. Bueno, ahí está, señores. Busquen a esta escritora Sandra Cortés por Facebook, por TikTok, por Instagram y Instagram, por Amazon. Y por Amazon. Así que exacto. bueno, no nos queda más que despedirnos. Suscríbanse a nuestro canal y bueno, los esperamos para el próximo sábado en este programa Entre Mujeres y Hombres, un libro, una historia. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes, Sandra. gracias Gracias. Virginia, Muchísimas Arlene, gracias, Sandra. Un gusto, de Bye, verdad. Sandra, un placer. Chao, chao. un abrazo Bye. fuerte.